Bueno, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y a la clase de comunicación eficaz con el pastor Kyle Bauer. Hoy vamos a continuar. La semana pasada estuvimos revisando algunos bosquejos que han entregado los estudiantes y el pastor Kyle va a seguir porque la realidad es esta: si aprendemos a revisar nuestros bosquejos, a entender el mensaje, y una de las cosas que no se me olvida y que la he repetido a veces, que me quedó de la clase pasada, es a veces no se trata que todo mi estudio tengo que mostrar algo para que sepan que yo sé, o tratar de darles todo un contexto para que ellos entiendan, y a veces se pierde realmente el mensaje y la revelación que Dios quiere dar a la iglesia. Me pareció increíble porque a veces uno se puede sobrepasar en tanta información que no es necesaria. Eso es un puntico de la clase pasada y seguimos hoy adelante. Entonces, vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Kyle, por esta clase, por todos los estudiantes que quieren aprender, Señor, y que quieren crecer en el mensaje para dar, Señor, para que demos un mensaje efectivo, un mensaje que produzca cambio, transformación, que traiga revelación a tu pueblo, Señor. Padre, bendice esta clase y te pedimos que abras nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Kyle, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por lo que dijiste, María Inés, porque hay que recordar de que cuando uno está enseñando o está predicando, esto no se trata de uno. Se trata de ser mayordomos de la palabra de Dios y enseñar con precisión lo que la palabra de Dios actualmente dice. Yo he podido revisar algunos de los bosquejos y hoy lo que vamos a hacer, todavía tengo bastante que enseñar, pero yo creo que vamos a llegar a la enseñanza del porqué de la predicación, porqué de la enseñanza más adelante. Yo creo que por lo menos esta semana y probablemente la próxima, vamos a estar revisando diferentes bosquejos. Tengo cuatro bosquejos listos. Lo siento que no voy a poder llegar a todos los bosquejos en este día, pero para ir practicando, para ir desarrollando qué mirar, qué ver, qué desarrollar, cómo desarrollarlo, cuál es el proceso, cuál es el pensamiento. Eso viene con práctica. Entonces vamos a estar revisando estos puntos. Voy a dar algunas indicaciones, algunas observaciones de mi parte. Entonces, y pueden todos tomar estos y aunque no revisemos tu bosquejo, podemos revisar, puedes tomar mis observaciones y tú lo aplicas a tus bosquejos. Tú vayas revisando tu bosquejo. Ok. Y probablemente voy a terminar dando algunas enseñanzas, una enseñanza práctica mientras pasamos por estos bosquejos. Voy a decir una de las cosas que yo noté y lo vamos a ver en unos minutos. No recuerdo en cuál bosquejo, pero eventualmente vamos a llegar allí. Es que en uno de los bosquejos una persona comenzó a extraer cosas del texto y luego pareció que un poco abandonó el texto para comenzar a hablar de la salvación en Cristo Jesús. Aunque esta teología es buena, la buena doctrina se tiene que predicar de Cristo, no hay nada mal en decir esto, pero me pareció un poco como que uno dejó de sacar del mismo texto y luego nada más comenzó a ir por donde está muy familiarizado, en vez de seguir escarbando en el texto, seguir sacando del contexto para extraer revelación. Dejó de extraer revelación y nada más se apoyó en lo familiar y lo conocido. Que obviamente eso no es malo predicar de Cristo, pero cómo se conecta con el texto. Cuando uno deja de escarbar, uno deja
de ir más a fondo y hacer la disciplina de estudiar, la disciplina de pensar, porque a veces uno se siente como trabado, ya no sé qué hacer. Está bien dejarlo, déjalo para el siguiente día o date 1 hora, 2 horas y regresa a tus notas. Yo hago eso todo el tiempo, que siento que ya terminé ese punto, no estoy seguro qué hacer. Cierro la computadora y luego digamos que tengo que recoger mis niños del colegio. Entonces, en camino estoy pensando, estoy orando, estoy reflejando y 1 hora, 2 horas después regreso a mi computadora y como que tengo pensamiento fresco. O mientras estaba conduciendo mi coche, se me vino un pensamiento. Eso sería bueno. Y mira, eso todo es parte del proceso. Muchas veces queremos cocinar esta rica cena bíblica en el microondas y poner 2 minutos y ¡pum! Ya tener una rica cena. Pero una rica cena no se hace en el microondas. Se hace en el horno, se hace en la estufa. Cuando pones todos los ingredientes en una rica sopa con la carne y los vegetales y la papa y todo eso, no se cocina. El momento que el agua comienza a hervir, no lo apagas y luego a comer la sopa. No, tienes que dejar que todo cocine por un buen rato para que suelten las zanahorias y el apio su sabor, para que se derrita la grasa de la carne para hacer un caldo sabroso, para que se aguade la papa y es comible. Pero si solo lo dejas en la estufa por 5 minutos, la papa no va a estar aguada, va a estar dura y ¡bleh! O sea, y las zanahorias no van a estar blanditas, van a estar duras. La grasa de la carne no se habrá derretido en la sopa. Entonces, parte del proceso de hacer un bosquejo, hacer una enseñanza, hacer un escrito, hacer una predicación, es déjalo cocinar en la estufa por un rato. Muchas veces yo pienso, digamos, un martes lo que voy a predicar el domingo. Pocas veces lo dejo para el viernes o el sábado, pero a veces me siento a escribir un viernes o un sábado, pero lo he estado procesando y pensando por 3 o 4 días. O sea, estoy haciendo la sopa en la mente, estoy orando, Espíritu Santo, ayúdame a entender eso. O siento la dirección del Señor en un cierto pasaje bíblico. Entonces lo leo varias veces y a veces escribo mis observaciones o a veces lo leo y nada más lo voy meditando. Lo dejo que esté hirviendo dentro del alma. Y digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y durante días, a veces no escribo nada más lo dejo procesar en mi mente. Y a veces cuando estoy dejándolo procesar, se me viene algo a la mente y me texteo yo mi esposita. Pero yo me hago un texto a mí mismo. A veces yo salgo a dar un paseo y mientras estoy caminando, estoy pensando y se me ocurre un pensamiento y me hago un texto a mí mismo para que no lo olvide. Muchas veces yo hago eso. Y luego sigo caminando y sigo orando y sigo procesando. Y mientras estoy caminando, se me ocurre otro pensamiento. Yo me vuelvo a textear yo solito, a mí mismo. Mis notas. Y muchas veces estos textos que yo he hecho para mí mismo llegan a ser la mayoría del bosquejo de mis notas. Pero no es como que, ok, voy a leer el texto, ok, observación 1, 2, 3. A veces hago eso, a veces, pero luego, ¡pum!, ya tengo mi predicación. A veces esto ocurre. Pero muchas veces es procesar, procesar, procesar sin escribir nada o textearme yo solo.
Y lo dejo y hago eso por 1, 2, 3, hasta 4 días. Y luego, digamos, un viernes, un sábado que ya me rindió el tiempo, me siento con mis textos, con mis observaciones, mis pensamientos, la dirección que yo siento de parte del Espíritu Santo y luego comienzo. Y a veces muchas veces yo salgo con un bosquejo bastante rápido y uno diría, wow, en 45 minutos sacaste una predicación. Sí y no, solo en el proceso de escribir, pero en realidad por 4 días lo he estado procesando. He estado haciendo mis notas, mis textos para mí mismo. Entonces, sí, es un proceso. Piensa otra vez en un rico caldo. Tiene que hervir por 1 hora, 2 horas, hasta que se ablande todo y se mezclen todos los sabores. Si lo dejas hirviendo por solo 3 minutos, la sopa no va a ser muy rica. Entonces, ojalá que eso haga sentido. Ok, entonces lo que vamos a hacer en esos momentos es revisar. Yo tengo 4 bosquejos que yo he revisado en esta mañana y en esos bosquejos yo he hecho algunas observaciones. Entonces, toma las observaciones que yo hago con esos bosquejos y comienza a pensar en tu bosquejo. Y piensa, ¿estoy yo haciendo esto? ¿Hice yo ese tipo de desviación? ¿Terminé yo con una conclusión? O todo eso, todo lo que voy a decir, aplícalo a tu bosquejo. Aquí estamos. Pan de sobra. Um, ok, en los 4 bosquejos que yo revisé, ninguno hizo aquí el mensaje en una sola frase. Ninguno hizo eso. Entonces me imagino que muy pocos de los demás hicieron esto. Entonces, tengo algunas preguntas acerca de los varios bosquejos, porque algunos se mantienen enfocados bastante bien, otros un poquito vagando por aquí, vagando por allá. Pero en cada uno yo hice este comentario. ¿Qué es el mensaje en una sola frase? Luego, ligar esta frase con la conclusión. Porque si puedes hacer el mensaje en una sola frase y luego repetir esta frase en la conclusión y asegurar que todo lo que escribiste apoya y desarrolla esta sola frase, vas muy bien, vas a estar como un láser enfocadito y no vas a ir por allí ni por allá. Entonces, cuando están haciendo sus escritos, sus bosquejos, que tengan en mente, esto es el punto central que estoy tratando de revelar en esta predicación. ¿Cuál es todo, desde la introducción al cuerpo de la enseñanza hasta la conclusión? Todo tiene que estar alineado con esta única frase, ¿ok? ¿Entendido? Muy bien. Ok, vamos a leer. Cuando mi hermano menor tenía 6 o 7 años, mi mamá lo envió a comprar pan. Ese era uno de sus métodos para enseñarnos cómo comprar. Luego llegó a la panadería y pidió lo que creía que le habían encargado, pero no le alcanzó el dinero. Se quedó en un lado preocupado pensando que había perdido parte del dinero, lo que explicaba por qué no podía pagar. Mientras estaba ahí, un amigo de la familia lo vio y le preguntó por qué estaba triste. Mi hermano le contó que creía haber perdido el dinero y por eso no podía comprar los panes. Sin embargo, la realidad era que había malentendido la cantidad de panes que debía comprar, que no hubiera perdido el dinero. No que hubiera perdido el dinero. El amigo muy amable le dio el dinero que le faltaba. Al final mi hermano llegó a casa con más de 40 panes para el desayuno. Así tuvimos una provisión de pan para varios días, pero aunque fue una cantidad muy grande, en unos días se acabó y tuvimos que ir por más.
este recuerdo de mi infancia trae a memoria lo que dice Jesús en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Ok, alto ahí. Primeramente, buenísima historia. Buenísima. Porque esto encaja muy bien. Se trata de pan, se trata hasta pan de más, 40 panes para el desayuno, sí, eso es bastante, pero fue un exceso de pan, pero duró varios días, pero se acabó. Excelente, eso es el punto que Jesús estaba haciendo. Entonces, esta historia se encaja muy bien con Juan capítulo 6. Excelente. Pero yo creo que, yo veo que aquí más abajo tienes Juan 49 al 51, pero yo creo que yo ligaría esto a la historia en la introducción, porque cabe muy bien con la historia y la conclusión que sacaste de la historia. Dice, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Entonces, eso liga muy bien con la historia, que habían hasta 40 panes, pero se nos acabaron. Hasta era un exceso de pan y hasta el exceso de pan se nos acabó. Entonces dijo, pero el versículo dice, mira, ellos comieron pan en el desierto y aún así todos murieron. Aunque tuvieron pan, este pan no les bastó para toda su vida. Terminaron muriéndose de todos modos. Entonces, eso sería un buen vínculo allí entre la historia y la escritura. Muy bien. Ahora, algo que estoy muy consciente cuando estoy predicando, estoy muy consciente que hay gente con poco trasfondo bíblico. Entonces, si solo dices, tus antepasados comieron maná en el desierto. Ok, nosotros todos entendemos lo que esto es, pero yo estoy muy consciente de que no todos que me están escuchando saben lo que eso quiere decir. Entonces, casi siempre tomo un momento para dar un poco de contexto y decir, mira, si no estás familiarizado tanto con la Biblia, lo que eso significa es que hay en el Antiguo Testamento, yo doy el contexto. Mira, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que los israelitas, cuando fueron sacados de la esclavitud en Egipto, vagaron por el desierto donde no había comida, pero Dios milagrosamente todos los días les dio pan milagroso del cielo y este pan se llamaba maná. Ah, ok. No tengo que ir a un contexto largo, pero suficiente para que un novato en la fe, una persona nueva en la Biblia, esté conmigo y no le haya dejado atrás. Tus antepasados maná en el desierto y el novato, el principiante en la fe dice, ok, y se atora, se atasca allí en lo que no entendió y deja de escucharte por lo demás. Entonces hay que estar muy consciente cuando estás predicando en una iglesia que hay gente ahí que no sabe lo que estás hablando. Entonces siempre trato de dar un poquito de contexto para no perder a nadie. Ok, otra vez, ¿qué es el mensaje en una sola frase? Luego ligar esta frase con la conclusión. Ok, entonces en todos sus bosquejos queremos ver esta frase. Esta frase, ¿cuál es el punto central? Porque eso te va a mantener enfocado. Ok, rápidamente vamos a ir por sus puntos centrales. ¿Qué es el pan del cielo? Ok. ¿Para cuántos alcanza el pan? ¿Para quién es el pan del cielo? ¿Cómo se come el pan del cielo? ¿Quiénes deben distribuir el pan del cielo, el pan al mundo? ¿Por qué el mundo no se alimenta con el pan del cielo? Y luego la conclusión. Ok, esto se me hace un bosquejo bastante largo para una prédica de 10 minutos. ¿Verdad? Entonces, o sea, está bien.
mi comentario aquí, muy buenos puntos extraídos del texto. Muy bien. Pero danos un poco de explicación para ayudar al oyente o lector a entender más profundo. Por ejemplo, maná versus Jesús. Ayúdame a entender por qué este concepto es aplicable a mi vida con un ejemplo de la vida real. Ayúdame a entender esto mejor. Y yo sé que no has escrito todo lo que vas a decir, entiendo eso, pero nada más mis comentarios. Pero al principio, este primer vistazo es un bosquejo bastante largo para algo de 10 minutos o un escrito de solo 5 páginas. Entonces, yo creo que hasta reducir y enfocar aún más el tema, estás ampliando mucho. No es malo, no es malo para nada, pero es muy amplio y se sigue desarrollando. Por eso esta frase, toda la enseñanza, el punto central en una sola frase. Y eso te va a ayudar a reducir y enfocar aún más agudamente lo que es la enseñanza para no ampliarlo demasiado. Ok, ¿qué es el pan del cielo? Jesús es el pan, el único alimento espiritual que sacia al hombre. Ok, luego versículo de Juan 6. Hay vida en sus palabras. Otro versículo de Juan 6. Maná versus Jesús. Sus antepasados comieron maná en el desierto y murieron. Ok. Jesús es el pan, hay vida en sus palabras, maná y Jesús. Mira, la persona que escribió esto en sí podría ser todo el bosquejo de 10 minutos. En 10 minutos, yo creo que no pasas de ahí en 10 minutos. El resto del bosquejo, eso es para una predicación de 50 minutos. O sea, me explico, no es un bosquejo malo, pero para nuestros propósitos en esa clase es bastante largo. Entonces, mira, con esos 3 puntos aquí, Jesús el pan, vida en sus palabras, maná versus Jesús. Tú podrías extraer una magnífica conclusión en 10 minutos que va al punto. Jesús el pan no es algo, sino alguien. Ahora desarrolla que la gente solo quería a Jesús porque les daba de comer, pero Jesús se estaba ofreciendo a sí mismo, no solo el pan. Ellos querían el algo y Jesús estaba ofreciendo el alguien. Es buenísimo punto, buenísimo. Y Jesús, yo soy el pan de vida. O sea, ellos querían el pan, o querían, mira, todos saben lo que es la hamburguesa. Aquí en los Estados Unidos tenemos una cadena de comida rápida que se llama Burger King, o sea, rey de la hamburguesa. Así, a Burger King, ¿verdad? Y yo he predicado en Juan 6 antes y yo siempre digo y siempre provoca una risa de que cuando la gente decía, queremos a Jesús como rey, porque les daba de comer. Y yo digo, ellos no querían a Jesús como su rey, querían a Jesús como su Burger King, su rey de hamburguesa, porque él les daba de comer. Y hago la broma con la cadena de comida rápida aquí, Burger King. No lo querían de King o rey, querían de Burger King. O sea, lo amaban porque, wow, este me da de comer, ¿verdad? Este, Jesús del pan, es el algo, no el alguien. La persona que escribió algo, yo creo que yo me quedaría mucho en esto. Yo desarrollaría esto mucho más. Am, desarrollar, digamos, am, ah, ellos seguían, porque eso es explícito en el texto. Ellos querían seguir a Jesús y Jesús mismo dice, no me quieren porque entendieron la señal.
Me quieren porque les di de comer. ¿Cómo podríamos aplicar esto? A veces les estoy dando ideas de cómo desempeñar este punto, porque es un punto buenísimo. Y la persona que escribió eso, yo creo que pasó muy rápido al segundo punto, cuando esto aquí es clave a lo que estás tratando de desarrollar. Por ejemplo, gente quiere seguir a Cristo porque reconocen que Cristo les puede ayudar en cosas. ¿Cómo, cuántas personas has conocido tú que llegan a la iglesia cuando tienen una necesidad y Dios en su bondad y misericordia los encuentra y los restaura? Y luego esta persona desaparece de la iglesia? Y no ves esa persona por un año, año y medio, 2 años. Y luego se hace desastre de su vida nuevamente y vuelve a aparecer en la iglesia. ¿Cuántas veces no he visto eso? Y seguro que tú también has visto eso. Esa es la gente que no entendieron quién es Cristo, solo quieren un alimento de Cristo. Les pareció bueno algo que Cristo puede hacer por ellos, pero ellos nunca se han convertido en un discípulo. Entonces, cuando esta persona aquí dice, Jesús es el pan, no es un algo, sino un alguien. Quédate ahí un rato. Desarrolla eso. Y de este punto podrías sacar toda la prédica. Pero mira como no estamos diciendo, el pan es un alguien, no un algo. Y luego al siguiente punto, no, quédate allí, eso es magnífico, magnífico. Desarróllalo un poquito más y conéctalo con la vida real, como acabo de hacer. ¿Cuántas personas solo llegan a la iglesia cuando tienen necesidad? Se suple la necesidad y desaparecen. Eso es igual lo que estaba pasando aquí. Y Jesús lo identifica. No me quieren porque entendieron quién soy. Me quieren porque les di de comer. Allí mismo. Querían el algo, pero despreciaron el alguien. Me explico con eso. Mira cómo es tan fácil de desarrollar, pensándolo un poquito más, tomando este punto y ligándolo a la vida real. Pero este vínculo a la vida real se sacó del mismo texto. No me quieren de rey porque entendieron. Me quieren de rey porque les di de comer. Toma este punto y desempeñalo. Y luego puedes pasar al siguiente punto. Hay vida en sus palabras. Si solo quieres lo que Jesús puede hacer por ti, pero no quieres internalizar quién Él es, entonces vas a perder la vida que Él te puede dar. Hay vida en sus palabras, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Esto va muy bien con el punto anterior. Eso lo desempeña. Y ahora el tercer punto, maná versus Jesús. Tus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Eso es fácil de desarrollar de acuerdo a lo que ya hemos hablado. Solo quieres a Jesús por lo que puede hacer, pero todavía andas en lo tuyo cuando Él te ofrece algo más. Te queremos como rey, Jesús. Y dice, no me quieren como rey, me quieren como tu provisión de pan, pero no me quieren a mí. No entendieron la señal. Yo soy el pan del cielo. Tus antepasados solo recibieron algo de Dios y terminaron muriéndose, pero si comes de mí nunca vas a morir. En otras palabras, yo soy mucho más
que solo lo que puedo hacer por ti. Y en eso tienes toda la prédica. Realmente lo demás de los 1, 2, 3, las siguientes 3 páginas realmente no son necesarias. Aquí mismo es el bosquejo de todo el escrito y toda la predicación. Solo queda desarrollar. ¿Y vieron cómo lo desarrollamos un poquito? Y se convirtió en una predicación. Y ahora imagínate terminar de decir todo lo que dijimos y agregar esto, y agregar esto, y agregar esto, agregar esto, agregar esto y agregar esto. Se va a perder lo buenísimo que esto es. Esto en verde aquí es suficiente. Y sí hay, pero obviamente hay mucho más que extraer de esa escritura. Esto se podría convertir en una serie de 3 predicaciones. Entonces, mi observación es que esto es suficiente de un bosquejo. Desarrolla esto. Y mira cómo está enfocado, llegamos a un punto, una conclusión, lo ligamos con la historia de tu hermanito, lo ligamos con la vida real y lo ligamos con el mismo texto y qué bien todo se encajó. Eso en realidad son 3 hasta 4 predicaciones. Entonces, para nuestros propósitos, quédate con lo que está en verde y desarrolla esto más. ¿Ven cómo estamos reduciendo para ser más agudo? Reduciéndolo para quedar en un solo punto. Y qué fuerte es este punto. Eso va a ser, la persona que escribió eso va a ser magnífico. Una predicación, un escrito magnífico. Bien hecho. Ahora desarrollalo más. Conéctalo con la vida real. Sí, la verdad, y eso es lo que yo haría si yo mismo estuviera predicándolo, yo no pasaría de esos 3 puntos. Ok, siguiente bosquejo. Bosquejo de prédica, el pan de vida que descendió del cielo. Muy bien. Otra vez, puedes poner todo esto en una sola frase. Asegúrate que cada cosa que dices en el bosquejo respalda y desarrolla esta frase. Esto es para todos, 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 sin excepción, todos. Ok, vamos a leer. Introducción. La presencia de Jesús en los judíos testificó de la verdad lo escrito de él. Ok, yo entiendo esto, pero piensa en una persona que no tiene lo básico bíblico. En los judíos testificó de la verdad lo escrito de él. ¿Qué significa eso si yo no sé nada de la Biblia? ¿Qué significa? Para una persona entendida en las escrituras, entendemos lo escrito de Moisés, lo escrito en el Antiguo Testamento, pero una persona que no sabe, ya lo perdiste. ¿Ok? Entonces, hay que evitar esos tipos de frases que para un principiante serían confusos. Hay que dar explicación, simplificar. Simple no significa poco profundo. Necesito repetir eso. Simple no significa poco profundo. Es solo simplificar para que cualquier persona pueda entender. ¿Ok? Mas el pueblo por su pecado no le pudo ver. Solo pensaban por la comida y la bebida. ¿Ok? Muy bien, ya comentamos de esto en el bosquejo anterior. Excelente observación. El afán de la vida y el amor al mundo los ensegueció.
mataron al autor de vida. Ok, mataron al autor de vida en este texto, en Juan capítulo 6, porque saltaste a algo que el texto en Juan capítulo 6 no dice. En Juan capítulo 6, Jesús no ha muerto todavía. En Juan capítulo 6, ellos no mataron el autor de la vida. Entonces, hay que tener cuidado de decir cosas así, que estás saltando a algo que ocurre más adelante, que no es actualmente parte del texto que estamos desempeñando, ¿ok? Pero en el texto, sí, más el pueblo por su pecado no le pudo ver, no reconocieron a Cristo, cierto. Jesús mismo lo dice. Me quieren no porque entendieron quién soy yo, no entendieron la señal, solo quieren el pan. Solo pensaban por la comida y bebida. Bien, excelente. El afán de la vida y el amor al mundo los ensegueció. Ok, bien. Mataron al autor de vida, yo creo que yo sacaría esto. Aunque es cierto, en el texto eso no ocurrió. Entonces te estás pasando más allá de lo que dice el texto actual. Hoy el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y nuevamente de su venida. A pesar de las señales, prodigios y milagros, le aborrecen y se confunden. No pueden entender cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Me pregunto por qué no lo pueden entender. ¿Acaso no es claro cuando digo el Espíritu es el que da vida? La carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida. Hoy, mis amados, en la misericordia de Dios, sí podremos entender su lenguaje, escuchar su palabra, porque Él nos ha amado para darnos revelación de su verdad. Es un poquito confuso eso. Voy a separar eso porque esos son, ya dijimos, vamos a sacar esto. Voy a poner en, digamos, azul, que vamos a sacar eso. Hoy el Espíritu Santo da testimonio de Jesús nuevamente de su venida. Ok, no estoy seguro porque eso está allí. Yo creo que yo comenzaría, porque el pensamiento está bien, nada más necesitamos cocinarlo un poquito más. Ok. Esto es un buenísimo frase aquí. A pesar de señales, prodigios y milagros, le aborrecen y se confunden y no pudieron entender. Esto es un buenísimo punto del texto. Buenísimo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo otra vez, y ya lo hemos repetido varias veces, pero no me quieren porque entendieron la señal. Me quieren porque les di pan. O sea, no entendieron. Hice el milagro, pero no entendieron, no captaron quién soy, lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué punto podemos sacar de esto? Muchas personas, especialmente en la iglesia latina, van mucho a los milagros. Milagros, milagros, milagros. Sí, pero lo que vemos aquí en este texto es que a pesar del milagro, mira lo que dice en Juan 6:66. A pesar del milagro, un montón de sus discípulos lo abandonaron. ¡Wow! Mira esto. Muchos quieren correr tras las señales, pero una señal o un milagro, un prodigio no asegura la fe. Puede ayudar y para algunos eso sí ayuda, pero a pesar en Juan capítulo 6 lo leemos claramente, ellos miraron y participaron en el milagro. Y aún así, cuando Jesús dijo, vamos a mirar más allá del milagro, ¿a quién soy yo? Se fueron. Entonces, los milagros nunca eran lo primordial de la vida de Jesús. Ahí estaban, sí, claramente. Pero lo primordial fue la predicación del reino de Dios. Es la predicación que provoca fe, no las señales.
¿Cuántas señales miraron los fariseos y todavía lo crucificaron? Todavía lo querían matar. Solo porque uno escucha, mira un milagro, no verifica o asegura que uno llega a la fe. Entonces Jesús predicaba más que hacía milagros. Cuando había necesidad, el poder milagroso estaba ahí y debemos de esperar lo mismo. Pero a pesar de las señales, prodigios y milagros, le aborrecen y se confunden y no pueden entender. Es un buen punto que yo creo que yo desempeñaría este punto un poquito más. Ok. Cuerpo de la prédica. San Juan 6, 26 al 35. Explicar el contexto espiritual de los judíos, lo mismo de hoy, el afán de la vida y las cosas materiales que aún como espectáculo ven las cosas de Dios sin poder discernir lo que es y lo que no es de Dios. Muy bien, esto va en línea con lo que acabamos de hablar. Aunque ellos vieron el milagro, no entendieron. Y yo creo que eso se podría hacer un buen vínculo con la vida real, con la fe real de uno. ¿Estás tratando de vivir de milagro a milagro o entiendes quién es Jesús en tu vida? Porque eso es el punto de Juan 6. Jesús dice, yo hice una señal, ahora déjame exponerles lo que significa esa señal. Lo que significa soy yo. No quiero darte pan por un momento, quiero darte de mí mismo para que vivas para siempre. Eso es lo que significa. Entonces, ir más allá en nuestra vida de fe es ir más allá que un espectáculo y llegar a ser un discípulo, ¿verdad? Entonces, eso sería una manera de seguir desempeñando este punto para sacar conclusión del mismo texto. Ok, San Juan 6, 28 al 29. Enseñar, poner en práctica la obra de Dios es empezar a creer en Jesús. El término creer es el verbo de origen griego pistuo y el sustantivo pistis, que traducido significa creer, tener fe o confiar. Ok, esto aquí, el estudio bíblico, voy a poner en rojo, está bien, es correcto. Pero me pregunto si sería necesario decirlo en una predicación. Porque aunque es correcto, no hay nada mal en lo escrito ahí. No avanza mucho la comprensión o el punto. Nada más es decir, hey, el griego significa fe o creer o tener fe. Ok, eso está bien, ya se entiende eso por la palabra en español, fe o creer. Entonces, eso no lo avanza mucho, solo lo respalda, pero no lo desarrolla. Lo respalda, pero no lo avanza. Me explico en eso. O sea, no es malo, pero no es necesario. Bueno que está en tus notas, eso es para tus notas, pero yo no creo que lo pondría en la predicación o en el escrito. Para ser conciso y no perder a la gente. Porque si no lo avanza y no lo desarrolla, la gente se puede perder y dice, ¿por qué dijo eso? No entiendo. Y ah, ya cortaste el poder de lo que quieres decir. Ok. 1.2, San Juan 3:16 al 18, sobre creer. De tal manera Dios amó el mundo. Otra vez, si estás, lo que yo he visto hasta ahora es, a pesar de las señales no pudieron entender, voy a poner eso en verde. Bien. Explicar el contexto, que no el afán, materiales, un espectáculo. Ok, bien. Enseñar y poner en práctica las cosas del Señor en vez de solo un espectáculo, ser un discípulo. Voy a poner eso en verde. Bien. No estoy seguro porque eso está aquí.
Especialmente si es una predicación de solo 10 minutos, tienes que ser preciso. Cualquier cosa extra que no va muy bien o no es necesario para desarrollar el tema, hay que sacarlo. Aunque sobre el que cree en mí tendrá vida. Eso es como repetitivo de lo que Juan 6 dice. Entonces yo me quedaría con Juan capítulo 6 allí y sacar Juan 3:16, solo por tiempo y precisión. Porque Jesús dice lo mismo en Juan 6, si comes de mí, tienes mi vida. Si crees en mí, me recibes a mí, tienes vida. Entonces queda con Juan 6. Número 2. Desenlace del desarrollo del cuerpo. Las palabras de Jesús y su testimonio son el pan de vida que descendió del cielo. Sus palabras, el verbo, creer en ellas y darles espíritu, actitud, acción, ponerlas por obra, nos dan vida eterna. Ok, ok, eso es bueno. Ahora desarrolla esto en contexto de lo dicho aquí. No entendieron la señal. Y Jesús los estaba llamando más allá de la señal para ser un discípulo, más allá del pan físico para tener pan eterno. Y no entendieron. Aquí las palabras de Jesús y su testimonio son el pan de vida que descendió del cielo. Bueno. Ya estamos avanzando el tema. Mira más allá del señal. La señal apunta en una dirección que debemos ir. ¿Y qué está señalando la señal? Está señalando a Jesús. Aquí avanzaste la premisa de tu texto. Bien, excelente. Desarrolla esto un poquito más. Más desarrollo. Pero bien, eso está bueno. Aquí daré el primer paso para explicar la señal y la obra que Dios hace en Jesús para ser el pan que descendió del cielo y dar vida al mundo. Explicaré el sentido de su muerte, dará mi carne, sacrificio para poner fin al pecado, traer justicia perdurable. Ok, eso voy a poner en verde porque eso es el próximo paso. Bien. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Ok, eso sigue avanzando. Muy bien, no nos estamos atascando en cosas de más. Muy bien. En ese versículo profundizaré el entendimiento espiritual de la carne y sangre del testimonio de Jesús, que es su palabra, el verbo, la que tenemos ahora, la que es espíritu en nosotros y dan testimonio de él. Ok. Y parece que por el resto sigues desarrollando eso de palabra. Esto de la palabra griega logos, yo lo puse en rojo por la misma razón de poner en rojo la otra parte griega aquí. Aunque es cierto lo que dice y no es incorrecto, no avanza, solo te queda allí en una cosa por demasiado tiempo. Hablando de un griego, eso es bueno para tu propio estudio, para tu propia comprensión, pero entreteje el concepto en lo que estás diciendo. No tienes que decir, oh, la palabra en griego, logos, la palabra de inglés, pistis y pistuo. En solo 10 minutos para llegar al mero grano, eso no es necesario decir. Tal vez necesario estudiar, tenerlo en tu cabeza, entenderlo más para poder hablar con más precisión. Pero hablando de esto en una predicación de 10 minutos es extra, es demasiado. Y honestamente yo creo que con esto puedes sacar una buena conclusión de que no se trata de la señal, se trata de la persona. La señal solo indica lo verdadero. Y como has hablado mucho de las señales aquí, yo creo que yo creo que dije eso la semana pasada. ¿Qué es la función de una señal? La función de una señal no es ser el destino.
es apuntar hacia el destino. Entonces, una señal indica, no puedes parar en la señal. Si paras en la señal, no vas a llegar a tu destino. Entonces, la señal dice, mira, eso está indicando hacia dónde necesitas ir. Y Jesús dice, este milagro fue una señal y el destino soy yo. Si te quedas con solo el pan y solo la señal, vas a terminar muriendo. La señal indica la fuente de vida. La soy yo. Eso es lo que... Entonces yo creo que yo me quedaría ahí otra vez, solo 5 páginas o 10 minutos. Entonces yo creo que yo cortaría la predicación ahí mismo y decir, ellos no entendieron la señal, pero Jesús indicó que Él es la fuente de la señal. Él es todo. Y su palabra es la vida que debemos de comer y todo ese rollo. Pero muy bien, la persona que puso esto, muy bien. Otra vez, es muy difícil tomar todo eso y reducirlo a algo en 10 minutos. Por eso tienes que ser preciso y ponerlo en una sola frase. Eso te ayudará a ser preciso. Eso es de ayuda para ustedes para saber cómo estar procesando y dejando cocinar esa rica sopa y caldo. ¿Sí? Eso está haciendo sentido. Lo están mirando conmigo y comprendiendo cómo desarrollar puntos claves en vez de agregar punto, 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 punto. Uf, yo antes estaba con un predicador que parecía que cada domingo decía, tengo 15 puntos en por qué Jesús es esto y otro. 15 puntos. ¿Cómo puedes desarrollar 15 puntos? 15 puntos es una serie de predicaciones de cinco prédicas. Pero cada semana aquí 10 puntos para esos, 15 puntos para aquello. Es demasiado. Y la gente se pierde. Entonces, reduce, simplifica, enfoca una sola frase y desarrolla los pocos puntos a profundidad. Ok, hagamos un tiempecito por próximos 20, 30 minutos de retroalimentación de cualquier preguntas que tú tengas, y aunque son preguntas de tu propio bosquejo, está bien, o cualquier duda que te quedó, eso está abierto para cualquier persona y no hay preguntas malas, entonces. Pastor Cayo, yo solo quiero en una frase básicamente decir que algo que me impacta a mí es, sí, está muy bien todo ese estudio y todos esos puntos y todo eso es parte, yo creo que finalmente es de mi estudio personal, Ujú, pero no es, por ejemplo, estamos atinando o apuntando a 10 minutos, pero ujú, finalmente si van a hacer una prédica de 30 minutos, que es más o menos lo que podrían ser, de todas formas la idea no es ir tan profundo en tantas cosas que la ujú. persona después, si le pregunta una hora Sí. después, ok, ¿qué te quedó? Y a veces, ay, ¿de qué predico? Sí, o sea, dijimos Exacto. tanto que la gente responde, ¿qué fue? Ay, fue buena. Y no Exactamente. más. Entonces perdimos. Sí, por ejemplo, con el primer bosquejo que tenía como 7 puntos, que mi sugerencia fue solo quedar con el primer punto y los 3 primeros subpuntos, y ahí puedes fácilmente desempeñar esto a una predicación de media hora. La verdad, esta primera parte es un bosquejo magnífico. Y las otras partes es la serie de predicaciones. Por eso me gusta predicar en series. Me gusta porque hay tanto que desarrollar que si lo dijera yo todo en 45 minutos, la gente sería como tomar un vaso de agua, pero de una manguera de los bomberos. Es de la manguera y, ok, listo para la predicación y la gente,
de tanto estudio y que la gente al final de cuentas no pudo sacar nada de todo tu estudio. Hiciste todo el estudio en balde porque no pudieron sacar. Entonces, reducir, simplificar, poner una sola frase que es el enfoque. Y si el enfoque es, yo quiero que la gente sepa, Jesús es, digamos, Jesús es el pan de vida, o Jesús es el que me da vida a mí. Ok, eso es toda la predicación en una sola frase. Entonces, cada cosa que dices debe respaldar. Jesús es el que sustenta mi vida. Nada más. Y cuando la gente termina de escucharte, deberían decir, de qué predicó el pastor? Él predicó de que Jesús es suficiente para sustentar mi vida. Punto final. Todo es para este punto central. Si sea de 5 minutos o sea de 45 minutos. Un solo punto central. Ok, retroalimentación. Yo no soy muy experto en predicación, no he tenido mucho la oportunidad de predicar en la iglesia donde estoy asistiendo. Sin embargo, yo creo que la homilética y la hermenéutica con la exégesis deben ir integradas, las tres juntas. ¿Sí? Cierto. Sí. Ahora, uno tiene que hacer estudio bíblico. Esa es una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, estudiar la Biblia. No pregunten cuál es la otra. Eh, pero si uno va a predicar, uno no puede sacar todo su estudio bíblico en una predicación. Entonces, algo que yo he aprendido con el tiempo a punta de tropezones y de estrelladas, yo tengo aquí una evaluadora muy estricta que duerme a mi lado. Ella siempre me pregunta, pero ¿qué fue lo que quisiste decir? Porque yo le predico primero a ella. Ujú. Ella es muy práctica. Y con eso aprendí que uno tiene que tener un solo objetivo, a pesar de que en el texto hayan más cosas. Por ejemplo, aquí en este capítulo hay varios temas que uno puede abordar. Está el pan de vida, están las señales, Ujú. ¿sí? Está la identidad de Jesús como Ujú. el yo soy. Ujú. Y si usted quiere exponer el texto, pues usted se podría ir por todas esas tres cosas, Ujú. ¿sí? Pero mm, es como cuando usted se come un Burger King y le dicen que había en la carne. Ujú. Ni Exacto. idea. Está todo revuelto, usted no puede distinguir una cosa de la otra. Si Ujú. usted no sabe que hay carne de cerdo, que hay carne de res, que hay otras grasas animales, ¿no? Entonces, si usted quiere que le quede algo a la gente, tiene que darle una idea y pues tradicionalmente muchos predicadores piensan que cuando su prédica se extiende en el tiempo y en los puntos, esa fue la gran prédica. Pero eso lo que logra es que la gente al final diga, uy, no, una prédica magnífica. ¿Qué te quedó de esa prédica? No Déjame sé. ver. Sí. Pero si usted Ese tiene un Eso es el punto punto. que es muy claro, voy a poner una ilustración del boxeo. Es como cuando usted manda un recto de derecho a la mandíbula. Se Ujú. apagó la luz para el otro. Eh, Tiene que ser contundente. ¿Sí? Sí, Y la gente se exacto. va a quedar con esa idea. La idea es poner esa idea aquí y aquí. Si se alarga mucho o si usted se extiende mucho, la persona empieza a divagar o se duerme y no le va a quedar nada. Y sí, chévere el estudio bíblico, pero no se logró el objetivo. Fue en balde. Exacto. Sí, y eso es, sí, nosotros la predicación no es de metralleta, es de francotirador. ¡Ah! Una bala que, Un muerto. sí, una bala, un muerto y ya. Sí, exactamente. Y este principio queda si la predicación es de 5 minutos o de 45 minutos.
un solo punto central. Y así la gente no se duerme y sale entendiendo algo. Y algo que pueden captar y aplicar a su vida. Bien dicho. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Un saludo. Bien, bien. Algunos punticos que dejé con mis compañeros de estos bosquejos y mirando paralelo el mío. Bueno, yo mandé uno, no muy bien, pero ya hoy en la mañana temprano envié ya el mío que me gustó. Algo importante es leer mucho el texto. Creo que el texto Juan 6 tiene muchas cosas, muchas. Podemos sacar muchas predicas, muchas. Sí, tenemos pan, tenemos los que van por el alimento, por el milagro, tenemos el maná, tenemos la resurrección, tenemos el sacrificio, tenemos el perdón, muchos. Pero sacarle el jugo del texto requiere leerlo bastante. No solo darle pasos agigantados, es leerlo, leerlo, leerlo y sustraerle lo mejor de esa idea del texto. Y una de las mejores ideas del texto era por qué iban las personas siguiendo a Jesús, porque veían sus milagros y sus señales. Pero él les dice más abajo en el texto, les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer, no porque han entendido. Y ese texto ahí es donde de pronto pues me pasó a mí personalmente, es que leer y leer y extraer lo mejor del texto. Y algo importante que se puede dar varias veces, o sea, yo puedo, no sé, una charla de una, a la siguiente trabajo la otra y a la siguiente trabajo la otra. Y complemento todo en ese tiempo. Algo que escribí en mi bosquejo fue el Salmo 78, porque ellos veían las señales del Señor, pero siempre era una queja, siempre había una murmuración, faltaba algo. Entonces es un complemento que creo que leerlo, 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 leerlo. Mire, usted dijo que llevaba a las niñas al colegio, me pasa igual. De 6 a 7 hago ruta de mis hijas de colegio. Y ahí voy, ahí voy. Y llego a la casa y mi esposa, ¿qué escribes tanto? Yo, espere, bosquejo, estoy bosquejo. Y, y qué bueno, muchas Le digo a gracias mi porque esposa, ella me viene a introducir, déjame terminar el pensamiento para que no se me vaya. no se me vaya. Y sí, acá estoy en la peluquería igual. Oh, un cliente me habla de algo, esto está bueno para la historia. Y ahí, entonces es muy bueno tener sus notas, pues acá las tengo, son hojas y hojas y hojas. Y gracias porque se da cuenta uno de lo que le puede sustraer tanto el texto. Y hoy en día lo necesitamos tanto para no divagar. Pienso que uno divaga mucho en muchas cosas y hay demasiado, pero en una sola frase es ejercitante, o sea, saca músculo de la misma palabra. Muchas gracias y creo que ha sido y que sigue siendo un ejercicio muy valioso, muy valioso. Gracias. Sigue simplificando, reduciendo y enfocando. Y yo añadiría que es pensando cuál es el propósito de mi mensaje. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero que pase en la vida de los oyentes? Ese es el punto. Y Ya. cuando uno tiene eso enfocado, uno, ahí por eso le pone la historia, le pone la práctica, cómo se puede aplicar. Porque si solo estamos dando un buen mensaje, exponiendo un buen mensaje para que la gente quede con más conocimiento, no estamos haciendo mucho. Necesitamos que ese conocimiento lleve a la práctica y a veces se necesita pensar en cómo este mensaje puede ser transformador en mi vida, porque estamos viviendo una vida de transformación todos los días de nuestra vida desde que conocimos a Cristo. Entonces, la transformación tiene que estar como nosotros tenemos que pensar, el mensaje tiene que producir transformación. Lo que yo haga y ese texto, o sea, no estoy haciendo un estudio bíblico larguísimo, eso es para mí. Estoy presentando, como dijo el pastor Kyle, es como preparando ese banquete, preparando esa delicia para que ellos puedan digerirla y procesarla. Entonces, y el tema es transformación, eso es lo que quiero decir. Y el banquete que estamos haciendo para la gente no es un banquete de una mesa entera, es un banquete de un platillo chiquito, para un sabor de una sola cosa que puedan comer. Siguiente semana
vamos al postre. O sea, pero poquito a poco, no puedes darles demasiado. Pero se preparó, cada platillo se preparó bien. Y Bien. ese es el punto. Ese es el Yeah. punto. Yes. Ok. Yo por ejemplo, aquí veo una pregunta y también es, y voy, ¿no? Ya hemos preparado el banquete, el pan, el mensaje es Cristo y es uno solo. Pero, por ejemplo, ya hice mi bosquejo y digamos que está reducido, está preciso, está completo. Pero el público a donde me voy a dirigir ese mismo mensaje, el lenguaje va a ser para una iglesia que, digamos, recién esté empezando o para una iglesia ya más madura. O sea, el tipo de lenguaje, el tipo de expresiones, sabiendo que el mensaje, la palabra no cambia. Entonces, Pero uno de los puntos claves de comunicación eficaz es conocer tu audiencia. Si estoy predicando para niños de quinto y sexto grado, yo no voy a usar palabras grandes. Yo voy a simplificar y luego simplificar la simplificación. Eso es lo que tuve que hacer en la conferencia de nuestra denominación mayo pasado. Me pidieron predicar a los niños de 11 y 12, de 10 a 12 años acerca del bautismo con el Espíritu Santo y luego ministrarlo. Entonces yo tengo hartas notas sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero lo reduje a una predicación de 15 minutos, hasta con una ilustración en la mano y punto 1, 2 y 3. Fácil, 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 fácil. Si yo estuviera hablando con adultos, probablemente yo usaría esos mismos puntos, pero tal vez desarrollarlos un poquito más. Pero por niños de 10 a 12 años, fácil. Para una iglesia bautista, que por lo menos aquí en los Estados Unidos, las iglesias bautistas generalmente no ejercitan los dones del Espíritu Santo. Y si yo fuera a predicar sobre el Espíritu Santo, yo tendría que conocer mi audiencia. Si ellos creen como yo creo. Y si no, ¿cómo moldeo el mensaje para ayudarles llegar a esta comprensión? Ahora, una iglesia pentecostal, vamos al grano, vamos a ministrar el Espíritu Santo, fácil. Pero uno tiene que conocer si son principiantes en la fe, son inconversos, son maduros en la fe. Tienes que saber con quién estás hablando y formar tu mensaje de acuerdo a la audiencia. Bueno, en los dos bosquejos que nos ayudaste hoy, en los dos hiciste la misma observación, mensaje solo en una frase. En el primer bosquejo lo mencionaste terminar la introducción y en el primer bosquejo en el título. Entonces mi pregunta era, ¿dónde es apropiado ponerlo? ¿Ese es el título o lo mencionamos dentro de la introducción? Yo creo que cuando uno está realizando su estudio, tiene que tener este punto en su mente todo el tiempo. Yo creo que usualmente cuando yo estoy predicando, yo digo lo que voy a hablar es o al principio o inmediatamente después de la introducción. Pero al principio, para ayudar a la gente a saber, eso es lo que estoy hablando y eso es hacia lo que es lo que a lo que vamos. Ok, gracias. Igual, Pero cuando, esa era mi segunda pregunta. Es importante mencionárselo, hacérselo saber. muchas veces lo hago, sí. Felipe dice, solo debemos enfocarnos en el punto central sin dar más rodeos. Sí, claro que sí. Sí, si das un ejemplo, una historia, no, el ejemplo o la historia no puede desviar hacia otro tema u otro punto. Con el primer bosquejo es por lo que me gustó de la historia. La historia fue interesante,
y en la manera que uno lo cuente, hasta lo puede ser medio chistoso. Dice que 40 panes para el desayuno, eso es medio chistoso. Y uno puede contarlo, provocar algo de una risa, pero tuvo que ver con pan y pan de exceso y hasta pan que se acabó. Esa historia, el punto de la historia encaja bien con el punto central del texto. Pero solo decir una historia o un chiste solo porque puedes, eso es un rodeo que la gente va a estar rodeada también. O sea, va a estar como, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y van a dejar esa pregunta y dice, ¿por qué dijo eso? No comprendo. Y entonces, por eso, reducir, simplificar y enfocar. Luis dice, generalmente se enseña homilética, pero no se practica. Se nota mucho la falta de la práctica de eso en la iglesia chilena sin generalizar. No solamente la iglesia chilena, mi querido Luis. Está eso por todas partes. Sí, pues por eso estamos haciendo esa clase, para que podamos predicar y enseñar con más precisión y para provocar esa transformación de vida. Acuérdense de Natán, el profeta Natán y el rey David. Ese es un buen bosquejo de homilética. La historia que provoca un sentimiento en David, que provoca el deseo de cambiar algo, y Natán dice, tú eres el hombre que necesita cambiar. Wow, y arrepentirte. Wow. Es para la transformación de vida, de llamar a la gente a arrepentimiento, a responder al Señor, a transformación de vida, a una vida más profunda con el Señor. Mónica dice, Pastor, creo que también tienes que tener en cuenta el tipo de auditorio. ¿Usted qué dice de esto? Sí, es lo que dije con Stephanie. Saber es reconocer con quién estás hablando y dónde estás. Si hay mucha distracción, no puedes alargarlo. Yo he tenido que cortarlo al grano. O si el pastor dice, después después del servicio hay mucha comida afuera. No, hombre, ¿para qué decir eso? Que la gente ya no va a escuchar la predicación, ya está pensando en la comida. Entonces y eso es cuando yo diría un tipo de chiste. Y yo diría, ok, yo reconozco que la única cosa entre tú y la comida afuera soy yo. Entonces, vamos a ir rápido, pero quédense conmigo por 10 minutos. No puedes alargarlo, si no la gente ya va a estar, ay, la comida se está enfriando. No, hombre. O sea, tienes que saber qué está pasando y leer la situación. Y a veces yo he tenido que cortar mucho de mi predicación por leer la situación. Si hay mucha distracción o algo que la gente está mirando su reloj porque dicen, no, ya son las 8, ya tengo que ir por mis hijos, si ves a la gente haciendo eso, córtale. Llega al grano a lo que quieres decir y ya. Porque pues, ¿para qué dar una predicación de 50 minutos cuando la gente está así y la gente comienza a levantarse y salir? No, pues tienes que leer la situación y conformarte de acuerdo. Pastor Carol, y yo quería también como que podamos entender que Oscar mencionó la exégesis, la hermenéutica y La homilética es van la juntos. predicación. Ujú. La homilética es el proceso de predicar. El exégesis es extraer del texto. Lo que están haciendo de leer, de observar, de conectar con otros textos, eso es exégesis. De extrapolar de lo que el texto dice, hacer estudios de palabra, eso es parte de exégesis. La hermenéutica es cómo aplicar el concepto del texto a la vida real. Entonces, cuando la primera parte es la exégesis, estamos observando, haciendo estudio de palabra y todo eso. La hermenéutica es cómo se aplica y todo eso
lo ponemos en nuestro caldo y está hirviendo y de ahí sale la homilética. Ok, eso era lo que yo quería que podamos entender, porque tenemos tantas palabras y dónde pongo la exégesis, dónde pongo la hermenéutica y dónde la, o sea, es excelente como lo pusiste. Esa era la idea. Creo que algo que se nos complica o se nos puede haber venido complicando en el tiempo es que queremos enseñar todo en la prédica, ¿no? O sea, no diferenciamos enseñanza de predicación, que en la prédica se enseña, pero no es un lugar para dar puntito por puntito, enseñar. O sea, hay un espacio para la enseñanza, para educar a la gente, y a veces queremos hacer eso en la prédica. Queremos meter todos los puntos, todo lo que hemos aprendido, llevarlos por ahí, y eso creo que nos juega en contra para una comunicación eficaz como lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo reconocer o cómo usted reconoce ese límite de no transgredirlo, de no pasarlo de una manera práctica? Es difícil hacer eso porque no quieres cortar los brazos y las piernas de tu bebé. Ya hice todo ese estudio, entonces lo tengo que cortar. Es difícil, medio doloroso eso, por eso me gusta, o sea, yo tengo la habilidad de eso porque yo soy el pastor de mi iglesia y yo predico cada semana, pero para muchos que están en esa clase, yo reconozco que no tienen un lugar donde enseñar o predicar cada semana, pero es por eso me gustan las series, porque puedo hacer todo el estudio y a lo largo de 3, 4, 5, 6 semanas desarrollarlo todo. Pero en trocitos, ¿verdad? Pero si tienes una sola oportunidad para predicar, tienes que recordar de que eso no se trata de ti. Eso se trata de lo que el Espíritu Santo está tratando hacer en la vida del oyente. Eso no se trata de ti, se trata del mensaje y tienes que mantenerlo ahí y decir, y cuando uno está revisando, dice, mira, eso es demasiado. Si que te quedan dudas, habla con tu amigo o con tu esposa, tu esposo, y decir, hey, mira, tengo una pregunta, te voy a predicar eso, te voy a mostrar mis notas. ¿Qué crees? ¿Es demasiado? ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? ¿O es medio nublado y confuso? Y deja que otra persona te ayude, sea como un sondeo para ti. Y decir, sí, eso es bueno, pero como que no cabe. O mi esposa es salvaje en eso. Y no, eso no queda, eso no queda. No, eso no está bien. Corta eso porque no queda. O es demasiado, o simplemente es demasiado. Lo que Claro. dije uno de los bosquejos, habían 2 estudios de palabra y es bueno tener ese estudio. Es bueno tener esos estudios, pero no era necesario ponerlos en el bosquejo para una predicación de 10 minutos. Es demasiada información. Es por decir, sería grasa. Hay que cortar la grasa. Ahora, con respecto a cuando tiene una audiencia que hay mucho desorden, ¿cómo maneja usted eso? ¿Una audiencia de qué? Que hay mucho desorden de repente. Eso es ya con el tema de la homilética, ¿no? Cuando está compartiendo y se levanta uno, pasa. ¿Cómo lo aborda usted? Padre Santo. Yo he tenido que predicar cuando se escuchan detrás del plataforma los niños jugando, cuando en el santuario hay pájaros volando, cuando durante la predicación hay un borrachito que entra y los ujieres no lo detienen. Y todo eso fue en un solo servicio. Fue en Hermosillo, Sonora, México. Todo eso pasó durante una sola predicación que di. No, hombre. Otro, ay, no. Estuve predicando y miré a mi lado derecho y una señora abre su camisa y saca su pecho para dar pecho a su bebé. Y yo, ok, yo voy a predicar por ese lado por un rato. Y yo, ay, ¿cómo se te ocurre hacer eso durante? Yo te puedo ver. O sea, y bebés llorando. Gente que no quiere dejar sus niños en el ministerio de niños, el niño de 2 o 3 años.
gente que se para enfrente de todos para salir e ir al baño y regresar. Y no, hombre, yo he tenido que aguantar todo esto. Y a veces es bien difícil. Ahora, en mi iglesia, ahí está enfrente mi esposa y ella conoce mis miradas. Ella dice que yo no despisto muy bien. Pero cuando hay un bebé que los papás no quieren callar, yo estoy predicando y nada más le hago así con la mano, pongo la mano en la mesa y yo hago, o le miro, hey, qué bonito bebé. Y miro a mi esposa como haz algo. Pero a veces cuando no, o sea, no estoy en mi casa predicando, uno tiene que pedir ayuda del Espíritu Santo. Y nada más quedar enfocado. Estuve hace 2 años en un lugar en México donde había mucha desorden con los niños y fue más de enseñanza, no tanto predicación. Tenía horas todo el día para serie de enseñanzas y los papás dejando sus niños por todos lados. Y yo paré la enseñanza y dije, papás, por favor, controlen sus hijos, todos sentaditos, por favor. Y tuve que yo traer el orden. Y es incómodo hacer eso, pero se tiene que en veces. Solamente quiero decir una cosita de los Adelante. niños. Hay cosas muy buenas que se pueden hacer con los niños y es en la casa enseñarles a los padres que preparen los niños y les lleven hojitas de colorear, plumones, y mientras ellos están en la enseñanza, en la predica, y no van a ir a la escuela dominical, ellos pueden colorear o les llevan leguitos, ellos ahí están. Y es interesante que cuando ellos están coloreando, armando leguitos, cosas que no hacen ruido, están entretenidos, ellos están oyendo y les está entrando algo también. Eso es lo que hace uno en casa cuando está criando niños también. Uno puede estar alabando al Señor y ellos están coloreando, pero están escuchando cuando están chiquitos todavía, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer para tenerlos quietos. Ok, muchas gracias, Marines. No, con respecto a la tarea, quería preguntar si tenemos que desarrollar, obviamente, ya recién me di cuenta que tengo que poner la frase pequeña que resuma todo, pero tengo que desarrollar cada punto textualmente, tengo que escribir lo que voy a decir en cada, o más o menos lo que voy a decir en cada punto para presentar el bosquejo, o simplemente es poner la referencia y ya cuando hables, o sería lo ideal consignar allí todo. El bosquejo te va a ayudar mucho en el escrito. Ujú. Entre más desarrollas el bosquejo, más fácil va a ser para hacer el descrito, ¿verdad? Porque tienes el título, el tema, la frase y luego punto 1 y luego los subpuntos. Punto 2, los subpuntos. Punto 3 y los subpuntos. Y ahí tienes todo es nada más llenar esto un poquito más para llenar tu escrito de 5 hojas. Entonces, entre más puedes llenar el bosquejo, no agregar cosas de más, pero desarrollarlo enfocadamente. Este va a ayudar con el escrito. Y cuando tienes el escrito, de ahí vas a sacar tu predicación. Ya tienes un buen bosquejo, tienes un buen escrito, no va a ser difícil sacar una buena predicación. Como estamos llegando al final de esta clase, sigan refinando sus bosquejos o sea, refinándolos, reduciendo, simplificando y enfocando. Y de ahí, y ahora ampliar esos puntos, desarrollar esos puntos, no por agregar cosas de más, pero desarrollar lo que es simplificado. Y puedes comenzar a hacer el escrito del bosquejo que tienes. Si sientes que vas bien con tu bosquejo simplificado, reducido y enfocado y desarrollado, entonces comiencen a hacer sus escritos. Y luego ahí podemos masajear, hacer cocinar esos escritos. Muy bien, y entonces recordemos para vos, en el bosquejo va la introducción, ok, el título, la introducción, en el cuerpo va a tener los 3 puntos,
y la conclusión, pero acuérdese, ¿dónde va la frase simplificada? ¿Es parte del título o la frase simplificada es después de la introducción? No, eso es una frase. Muchas veces en mis predicaciones, mis bosquejos, yo nada más la pongo aparte. La pongo aparte. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Qué estoy tratando de decir en una sola frase? O Y sea, eso, es para uno recordarlo. sí, es para recordar. Si lo que estoy diciendo, y esa es la pregunta que hizo Manuel, ¿cómo sabes cuando algo no queda o es demasiado? ¿Cuál es tu frase? ¿Cuál es el punto que quiero destacar? Y si cualquier cosa no respalda o desempeña eso, fuera. Eso ayuda. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces recuerden sus bosquejos, envíelos y seguimos la próxima semana. Gracias, Pastor Caio. Bendiciones. Claro que sí. Hasta luego.